segundo gran proyecto, digamos, pesado, importante en la historia de América Latina fue el proyecto liberal, en una versión posible, yo creo que digamos, no tramposa ni injusta. Yo lo describiría, digamos, de acuerdo a la presentación hecha antes, como una afirmación enfática del ideal de la autonomía individual, aún en desmedro de, o aún sacrificando, aceptando el sacrificio del ideal del autogobierno colectivo. O sea, si en el conservadurismo uno podía ver el rechazo de ambos ideales, en el liberalismo hay la afirmación de uno y el rechazo del otro, o el rechazo en buena medida del otro. En la mejor lectura posible es, tanto nos importa la defensa de la autonomía individual que por ahora vamos a sacrificar, digamos, el autogobierno colectivo que amenaza con la opresión. Entonces, por la defensa de la autonomía individual se aceptó, yo creo, el sacrificio o el parcial sacrificio del ideal del autogobierno colectivo. Liberales y conservadores, de hecho, se llevaban muy mal por la primera idea, por la idea de cómo pensar la autonomía individual. Vamos a decir, para ponerlo en términos más brutales, mientras los conservadores, digamos, afirmaban la necesidad de la primacía de la religión o la sobrepresencia de la Iglesia en la construcción, digamos, de la moral social, o la presencia de la cruz, digamos, a la hora de regular todo lo que tiene que ver con los derechos. Los liberales decían, como en los términos que los puso un norteamericano famoso, digamos, Madison Jefferson, digamos, construir un muro de separación entre la Iglesia y el Estado, digamos, ¿no? Hay que a wall of separation, digamos, esa fue como la idea fundante del constitucionalismo norteamericano, hacer un muro de separación. La idea del muro de separación me interesa, digamos, y para mí es una metáfora interesante, porque, digamos, otra vez creo que no soy injusto con la metáfora. Sí, uno podría decir que la metáfora no era fundamentalmente dirigida a pensar las relaciones Iglesia y Estado, pero trascendía eso. El muro de separación era un muro de separación y de protección, digamos, de los derechos individuales y de las elecciones personales frente a las intervenciones del Estado. Así como los ladrillos del muro vendrían a ser como los derechos, que son barreras de protección a los intereses fundamentales de la persona. Entonces, en el proyecto liberal, digamos, yo creo que hubo un esfuerzo muy fuerte por la mejor reconstrucción que yo creo que se puede hacer del proyecto liberal. El liberalismo también es de distinto tipo y demás, pero una versión muy fuerte del liberalismo en América Latina fue esto, fue la afirmación de la autonomía individual a un riesgo de sacrificar el autogobierno colectivo. Por un lado, en la disputa con el conservadurismo, o sea, la idea de dejar en claro que, digamos, en lo que hace la vida de cada uno es el soberano. Esto es lo que llevó a que, esta fue una razón muy importante que explica al menos las batallas a muerte entre liberales y conservadores. O sea, la pelea del rosismo contra el unitarismo, digamos, hecha en religión y muerte, era esto, digamos, predomina el proyecto de la religión, del Estado avanzando en una religión, o la separación Iglesia-Estado, la neutralidad estatal. El proyecto liberal fue el proyecto de la neutralidad, no podría decir la neutralidad moral del Estado. Sentido, digamos, la batalla más fuerte en este campo era la batalla por el lugar de la religión, pero la batalla trascendía a otros campos, libertad de conciencia, la posibilidad, digamos, de qué hacemos con las ideologías políticas, digamos, extrañas, digamos. Entonces, la mejor versión del liberalismo era, bueno, eso debe aceptarse, eso forma parte de la creencia de cada uno y hay que respetar. Ahora, el liberalismo, yo creo que al menos en una versión importante del liberalismo y además históricamente relevante en América Latina y en Argentina, el liberalismo en defensa de la autonomía individual aceptó, digamos, ponerle tantos límites, o sea, entendió que era necesario poner tantos límites sobre el Estado que yo creo terminó como quitándole fuerza a este segundo ideal del autogobierno colectivo. Uno, porque, digamos, durante muchos años el liberalismo, tal vez todavía hoy, pero digamos una porción importante del liberalismo, pero el liberalismo asumió como que el gran enemigo, el gran opresor, la gran fuente de opresión era el Estado. Entonces, digamos, en Alberdi, que fue para mí un liberal conservador, eso está muy explícito, o sea, la gran amenaza viene del Estado, entonces hay que ponerle todas las barreras posibles al Estado, porque, digamos, si uno le da un poquito más de oxígeno al Estado, te mata.
que oprimen. Y esa es la gran fuente de opresión. Ninguna otra tiene tanta potencia como esa. Y entonces, ¿y cómo se le pone límites al Estado? Bueno, uno es con estas listas de derechos, también es un intento importante, y otro es desarticulando, digamos, la capacidad de las mayorías de actuar conjuntamente. Si uno, por ejemplo, lee el artículo más importante de James Madison en la justificación de la Constitución norteamericana, que aparece en el libro este famoso El Federalista, sobre todo el Federalista número 10, digamos, él dice, mire, bueno, el accionar faccioso es una cosa con lo cual, digamos, vamos a tener que lidiar siempre. Y el gran problema de las facciones, porque las facciones, él es casi matemático cuando habla, es muy preciso. Dice, una facción puede ser un grupo minoritario o un grupo mayoritario, pero realmente el problema es si es un grupo mayoritario, porque si es un grupo minoritario le votamos en contra. Ahora, ¿qué hacemos si hay una facción mayoritaria? Y bueno, ese es el gran problema. Dice, entonces podemos hacer dos cosas. O actuamos sobre las causas o actuamos sobre los efectos. Bueno, sobre las causas realmente no se puede actuar. ¿Por qué? Y porque el origen, la causa, el origen de las facciones es que pensamos diferente, que tenemos intereses diferentes, y eso va a estar siempre. Entonces lo que podemos hacer, lo único que nos queda por hacer es actuar sobre los efectos. ¿Y cómo hacemos para actuar sobre los efectos? Y bueno, empezamos a poner como diques de contención, trabas. El sistema de frenos y contrapesos, que es como clave esencial de la Constitución norteamericana, es la respuesta. Una respuesta institucional muy importante es poner todo un sistema de diques y exclusas para poner límites. Entonces, es como la gran respuesta a el Estado opresor o a la capacidad de que, sobre todo las mayorías, copen una cámara y opriman. Que era, además, el gran fantasma que él describía como propio de la historia norteamericana que él vivió, que era, él veía como que, yo creo que era una descripción muy exagerada y también tramposa, pero digamos, era una reconstrucción posible que los distintos estados locales en Estados Unidos, Vermont, Pensilvania, etcétera, había ocurrido que mayoría defensores de los intereses digamos, de los endeudados tomaban control del Congreso y hacían leyes a favor de los endeudados, y para él decía, esto es una barbaridad terrible. Entonces esto es la opresión de las minorías, entonces hay que impedir eso no se puede permitir más. ¿Por qué? Porque les permitimos que las mayorías hagan cualquier cosa. Entonces toda la idea del sistema de frenos y contrapesos es poner límites a que las mayorías hagan cualquier cosa, el poder judicial organizado como se organizó también, toda la discusión que hoy se da sobre el tema de la justicia pasa también por ahí, digamos, que hay este origen complicado, que hay, digamos, hay razones públicas interesantes para entenderlo, pero también estaban estas otras, digamos, que también son explicativamente importantes, la mayoría quieren arrasar, y entonces no podemos estar desarmados institucionalmente frente a eso, hay que buscar maneras. Una reconstrucción posible, interesante de esto, digamos, que la lectura que doy de ahí parece un poco conspirativa, yo creo que es genuina, pero una reconstrucción posible sería, bueno, esto de que, digamos, hay que tratar de enfriar las decisiones, ¿no? Hay la famosa anécdota esta de cuando se encuentran Washington y Jefferson. Entonces, Jefferson, que era como más demócrata y era más jugado por la cuestión mayoritaria y popular y qué sé yo, se quejaba como Washington de que se iba hacia un sistema de frenos y contrapesos. Entonces aparentemente estaba Jefferson tomando café y lo enfriaba pasándolo de una taza a la otra y no, ¿qué es esto del sistema de frenos y contrapesos? Y Washington no responde, digamos, si no me esperes el trovato, digamos, bueno, es lo mismo que estás haciendo vos con el café, digamos, queremos enfriar las decisiones, moderar las decisiones, digamos, porque si no las mayorías se descontrolan. Bueno, es una justificación posible, digamos, hay otras razones menos atractivas, menos públicamente confesables, pero digamos, eso también está. Entonces, yo creo que, digamos, eso ayuda a terminar de describir un poco una versión importante del liberalismo, que fue entonces esto, enfática en la defensa de algo que creo que es muy importante, que es la autonomía individual, pero yo creo que a riesgo de desarticular el autogobierno colectivo, de ponerle demasiadas trabas a la posibilidad de que las mayorías se organizan y decidan por su lado. Entonces yo creo que ese sería como el segundo gran proyecto que tuvo en América Latina, que fue muy importante, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina. Uno podría decir que la Constitución norteamericana es un buen reflejo del liberalismo en estos dos puntos. En términos, digamos, de autonomía individual, es lo clave de la Constitución norteamericana. Separación de Iglesia y Estado, enmienda número 2, está la cláusula anti-establecimiento de una religión, o sea, ese es como fundacional absoluto en la Constitución norteamericana. Y la otra gran parte, la que en cuanto a cómo se organiza el poder, frenos y contrapesos. O sea, esas son como las dos grandes características del constitucionalismo norteamericano. Y
que fueron muy retomados en América Latina. Una cosa importante, digamos, que lo pongo nota al pie, pero que creo que tiene riqueza para pensar, es que así como el gran proyecto que fue más estable, más poderoso en América Latina en términos constitucionales fue el conservador, o sea, teniendo en cuenta constituciones conservadoras por todos lados, el conservadurismo liberal fue, o los proyectos liberales en general, la política liberal fue siempre la reacción al conservadurismo, y tuvo enormes problemas para ganar estabilidad. Y la solución que encontró el liberalismo para ganar estabilidad fue haciendo el abrazo del oso, abrazándose al conservadurismo, digamos, al que había venido a atacar y al que venía a reaccionar. Y yo creo que, digamos, la historia latinoamericana sigue estando muy marcada por eso, o sea, por grandes proyectos, digamos, grandes procesos de concentración de poder conservadora, y luego de eso, digamos, respiros liberales, y un liberalismo que no dura, que se termina abrazando el conservadurismo y cayéndose. Yo a veces describo el mismo gobierno o sea, creo que, por ejemplo, el conservadurismo, que es muy explícito y además con ese nombre en el siglo XIX, en el siglo XX, digamos, se traduce en muchos de los golpes de Estado que pueden verse como eso, como Onganía, el proceso, son proyectos conservadores en ambos sentidos, digamos, un proyecto moral, digamos, contra las ideologías disolventes o por la religión tal o cual en el caso de Onganía, y al mismo tiempo un proyecto de orden frente al descontrol, digamos, que está todo, digamos, rompiéndose, y luego de eso como momentos de respiro liberal y, digamos, liberalismo, o sea, Alfonsín tuvo, o sea, es describible en un punto importante como una reacción liberal frente a esa avalancha conservadora. Digamos, mucho de lo más importante que hace Alfonsín tiene que ver con medidas liberales en el sentido de reivindicar las libertades individuales, bueno, contra la censura, por la libertad de expresión, digamos, cine, digamos, sin controles, o sin las censuras anteriores, los libros que se empiezan a volver a publicar, y todo eso, digamos, todo ese boom es un boom liberal del alfonsinismo, que yo creo que es mucho de ese liberalismo. Y, digamos, yo diría que a Alfonsín le pasó como a tanto que, bueno, que no llega, o sea, que empieza a temer por su estabilidad y termina, bueno, en el caso de Alfonsín, haciendo un pacto, digamos, contra los mismos grupos que le habían denunciado en comienzo. Pero, digamos, eso es una interpretación más polémica. Yo describiría a Kirchner en los mismos términos, digamos, como su salida contra, digamos, el nuevo conservadurismo que representó el menemismo, y un intento de un primer liberalismo, que es cuando Corte Suprema Nueva, etcétera, y después terminaba otra vez abrazado los mismos que denunciaban en la Provincia de Buenos Aires, en el caudillo. Pero, digamos, es una interpretación personal, pero yo creo que es sostenible, digamos, de cómo la historia de disputa entre conservadores y liberales, digamos, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y termino con el tercer proyecto, que yo creo que fue así, ha tenido relevancia en América Latina, que es el que menos fuerza tuvo, pero que sin embargo fue influyente en cuanto a que, digamos, creo que tanto conservadores y liberales le temieron mucho este proyecto, que era un proyecto más, digamos, usoniano. El panorama que presento, o sea, de conservadores, liberales y usonianos, es también consistente con que, digamos, es muy siglo XIX.